Eric. Hola. Nina, Hola. te está buscando. Ah, bueno, acá estoy. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. Bueno, obvio, te escucho. Mira, me puse a pensar en lo que hablamos la última vez. Sí. ¿Eso era lo que tenía para decirme? Sí. Bueno, no. Era sobre esto de que me vienes diciendo de superar mis miedos y creo que es el momento. Ya no puedo esperar más. ¿De verdad lo Sí, decís? sí. En serio que me pone muy contenta que digas esto. Vos no tenés que dejar que tus miedos te impidan cumplir tus sueños. En serio. Y no sé, si algo te gusta realmente, nada más importa. Pero es muy difícil todavía para mí. Bueno, pero yo creo que si das el primer paso, todo va a ser muchísimo más fácil. ¿Te parece? Sí, mira. Vos tenés que confiar en mí. ¿Sí? No sé, ¿qué estás esperando para animarte? Sí. Eric, ¿qué haces? Bueno, me dijiste que me animara. Sí, pero a cantar pensé que estábamos hablando de eso, de tus miedos. Sí, bueno, mis miedos es esto, este es mi mayor miedo. Creí que te habías dado cuenta. ¿De qué? De que me gustas muchísimo, Nina. Bueno, Eric, pero yo no sabía nada, vos nunca me dijiste nada. Sí, es que lo intenté un montón de veces, pero no pude. Pero bueno, creí que te importaba. Es que obvio que me importas, pero me importás como amigo. Igual, no sé, perdón si yo tampoco fui muy clara. No, fue mi culpa. Entendí todo mal y ahora está todo mal y... No, a ver. Perdóname de verdad. No te eches la culpa vos porque no tiene nada malo. Fue un malentendido, ahora intentemos olvidarnos de todo esto que pasó, ¿sí? ¿Cómo voy a olvidar todo lo que pasó? Entonces, ¿no sentiste nada con el beso? A ver, Eric, yo todavía sigo pensando en Gastón. Y creo que no estoy preparada para esto. Perdón. Esta noche no paro entre